Hola, ya estamos llegando al video 5. Qué rápido pasa todo esto. Bueno, y estamos próximos a nuestra segunda sesión sincrónica. Pero hoy nos toca hablar de algo puntual, del Employee Lifetime Value. Y vamos a retomar y explicar de qué se trata desde el video anterior, en donde estábamos conversando sobre la curva de desempeño y cómo analizamos la curva de desempeño. Dijimos que en la gran mayoría de las compañías lo que sucede por una cuestión de comportamiento humano, cuando tengo dudas respecto del comportamiento de mis colaboradores a la hora de evaluarlos, los califico al centro, ¿no? Si no tengo una evidencia concreta y firme que me diga que es un alto desempeño o un bajo desempeño, por las dudas tiro al centro. Esto explica muchos comportamientos, comportamiento de compras, de toma de decisiones, de un montón de cosas del ser humano. Por eso la distribución normal es la que mejor nos representa y es lo que sucede en la evaluación de desempeño de la gran mayoría de las compañías. Pero, ¿qué pasa? La gran mayoría de las compañías también, cuando miran la curva de desempeño, piensan que esto refleja resultados de negocio. Y cuando superponemos el resultado de negocio que generan estas mismas personas, solemos asombrarnos y ver que la mayoría de los colaboradores genera poco y un grupo de colaboradores pequeño genera una dispersión muy grande de resultados. ¿Cómo nosotros podemos analizar con mayor claridad esto y operar sobre este tipo de fenómenos? Haciendo un análisis que se conoce como el Employee Lifetime Value, que nos permite identificar cuáles son los indicadores más representativos de la contribución de los colaboradores y cómo esto contribuye o impacta en la organización. Esto no es un concepto nuevo, esto es algo robado al mundo comercial, ya existe, se llama Customer Lifetime Value y mide el valor de un cliente en el tiempo para una organización. Nosotros lo vamos a utilizar para entender la contribución de un colaborador a la organización en el tiempo. Ya habíamos hablado de esta curva, yo ya se las había mostrado y les dije más adelante vamos a verla en detalle. Este es el momento. El Employee Lifetime Value lo que permite es medir la contribución real, neta. Neta quiere decir cuánto contribuye el colaborador luego de descontar los gastos que me genera ese colaborador desde la mirada de la organización. ¿Sí? Y lo va a medir en términos monetarios. Ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo hago esto con un analista de finanzas? Bueno, hay roles sobre los cuales este concepto no se puede aplicar, pero muchos roles sí, y por lo general son los roles que generan resultados de negocio. Hablo de operarios o hablo de vendedores. Imaginen en estas curvas, todo lo que explico, el empleado de un rol promedio, un operario promedio o un vendedor promedio. No imaginen un individuo, porque esto describe a la mayoría, al promedio de los colaboradores, no a un individuo en particular. El Employee Lifetime Value lo que propone es que aquí tengo en el eje vertical la contribución medida en términos económicos y aquí tengo el tiempo que el colaborador permanece dentro de la organización. Cuando ingresa a la organización, por lo general, vemos que el colaborador genera una contribución negativa. Y esto sucede porque cuando ingresa a la organización tuvimos los costos de reclutamiento, selección, etcétera, y entonces genera costos, pero no genera una contribución. En la medida que empieza a trabajar, sube su contribución hasta que un día genera la misma contribución que nos cuesta, ¿sí?, al colaborador dentro de la organización. Luego, con el tiempo, supera lo que nos cuesta, con lo cual empieza a generar una contribución positiva para la organización hasta que un día sale de la organización o empieza a salir. Nadie sale de un día para el otro, sino que empieza un proceso que por lo general reduce la contribución y finalmente se traduce en una salida. En promedio sucede de esta manera. Lo que nosotros vamos a hacer desde la gestión de People Analytics es entender cómo nosotros podemos modificar esta curva y entonces si aceleramos el tiempo en el onboarding o en la inducción del colaborador para que genere una contribución superior a lo que nos cuesta más rápido, entonces le estamos ahorrando dinero a la organización. Se traduce en un impacto en términos monetarios, en negocio. Si nosotros elevamos el desempeño promedio, un punto, 2 puntos de los colaboradores, estamos generando una contribución
superior a la organización en términos económicos. Si el colaborador se iba a ir aquí en la línea roja, pero resulta que por entender los datos logramos extender su tiempo en la organización un año más, todo el tiempo que se quede de más en la organización es contribución adicional a lo que generábamos. Y si identificamos la salida de manera temprana, podemos acelerarla y de hecho tener un colaborador listo para reemplazarlo con un nivel de productividad aceptable. Esto es lo que nos permite gestionar el Employee Lifetime Value. Este sería como el Employee Lifetime Value soñado, ¿no? Tengo la curva gris, que es el empleado tradicional, y a través de la gestión de los datos logramos acelerar su ingreso, elevar el desempeño promedio, incrementar la permanencia en la compañía y detectar el momento en el que va a salir para acelerarla. Y todo esto genera una contribución positiva incremental superior. Todo lo que está pintado de verde, todo el área pintada de verde, es dinero incremental para la organización. Este es el impacto que tiene People Analytics modificando comportamientos de colaboradores. ¿Qué elementos necesito para construir el Employee Lifetime Value? No mucho, y van a ver que es relativamente simple. Por ejemplo, necesito saber sobre qué puesto trabajar. No puedo hacer esto sobre todos, lo hago sobre algunos y además tienen que ser comparables. Por ejemplo, si tengo operarios y vendedores, lo entiendo separado, dibujo dos curvas por separado, ¿sí? Tomo los datos y una serie de tiempo de datos para entender el ciclo de vida de la contribución de todos mis colaboradores en los últimos 5 años, desde que entraron a la organización, y los acomodo todos como si hubieran entrado el día uno. Entiendo los costos que nos insumen los colaboradores mensualmente, el nivel de contribución o productividad que generan y cuándo se van en promedio, como para establecer el punto en el cual los colaboradores en general se están yendo de la organización. La curva conceptualmente de costos va a ser una curva descendente. ¿Por qué? Porque al principio nosotros cargamos los costos de reclutamiento, selección, onboarding, entrenamiento, además del salario. Pero en el tiempo, el colaborador tiende a aprender el trabajo, tiende a ser cada vez más barato y tiende a costarnos lo mismo que le pagamos de salario. Por el contrario, su contribución es incremental. Empieza con una contribución baja y crece en el tiempo en la medida que aprende a hacer mejor el trabajo. El Employee Lifetime Value nos agrega mucho valor, sobre todo cuando nosotros encontramos el punto de equilibrio, es decir, el momento en el cual el colaborador genera lo mismo que nos cuesta. Este punto de equilibrio es el momento en el que la curva de costos y la curva de contribución se cruzan. Esto quiere decir que aquí, en este punto de equilibrio, en el primer punto de equilibrio, el colaborador ya es rentable para la organización. No, todavía no, porque de este punto de equilibrio para atrás, nosotros invertimos más dinero que el que generó el colaborador. Por lo tanto, vamos a tardar más tiempo. Quiere decir que del punto de equilibrio en adelante, el colaborador empieza a generar más que lo que nos cuesta. Por lo tanto, empezamos a recuperar lo que habíamos perdido en periodos anteriores, hasta que en algún momento llegamos al punto de equilibrio acumulado, que es el momento en el cual vamos a igualar el total que el colaborador generó como contribución con el total que nos costó el colaborador hasta ese día. En ese punto tenemos el punto de equilibrio acumulado y de ahí en adelante podemos decir que el colaborador es rentable para la organización y si se va de la organización no perdimos dinero. Vamos a ver esto con más detalle, incluso con un ejercicio en donde ustedes van a construir el Employee Lifetime Value. Nos vemos en la siguiente sesión.